En la carta que el apóstol Pedro nos escribe, uno puede y debe tomar una decisión como creyente frente al hecho que venimos hablando, y es el retorno del Señor. Pedro no escribe este pasaje para asustar a la gente con respecto a su retorno. Ya hablamos que aquellos que en Cristo Jesús esperamos, no debemos temer el retorno del Señor. Existe cierta situación como de dicotomía en algunos creyentes que temen el retorno del Señor. Claro, si tenemos cosas ocultas en el sentido de que Dios no haya podido entrar a esos rincones de nuestra existencia, o mejor dicho, no es que no haya podido, sino que nosotros no nos hemos dado cuenta que todos estamos desnudos ante Él. Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él, empezando por nuestras almas. Entonces un creyente no debería tener ningún temor con respecto al retorno del Señor, lo cual es realmente un hecho cierto, porque la palabra de Dios no miente, Dios no miente. Sería un despropósito acusar a Dios de decirnos mentiras. También vimos que, aunque el hecho es cierto, muchos creyentes no lo están esperando, no esperan al Señor. Al no esperarlo, su vida pasa en un plano totalmente aburrido. Sí, puede que sea creyente, desde luego, pero no está disfrutando el asunto como realmente el Espíritu Santo quiere que disfrutemos el ser hijos o el ser hijas de Dios. Es interesante eso. Ser creyente no es aburrido. Ser creyente es algo dinámico. Ser creyente es algo que va más allá de nuestro conocimiento humano. Es como Dios mismo empieza a entregarnos su sabiduría y quiere que agotemos el conocimiento de Él. Es decir, ser creyente no es... en estos días hablaba con nuestra pastora y le decía, qué simpático, mira, nosotros deberíamos... Porque no es como cuando alguien le presenta una persona a otra, que alguien le diga, ve, este es Hernán. Entonces yo le digo, mucho gusto, don Hernán. John Freddy Betancourt, ¿cómo está usted? ¿Qué ha hecho? Y empezamos a hablar y él me cuenta acerca de sus actividades, de su familia, y listo, sigo mi vida de largo. Escucha, hermano, es que nos presentaron a Dios. O sea, es que es el Señor, el creador del cielo y la tierra, lo cantábamos ahora. Es más, si realmente fuera brusco el encuentro con Él, sería como para tirarse uno al piso un rato para decir, hey, mundo, detente. Es más, no me interesa si sigues caminando. Voy a asimilar esta situación, voy a parar siquiera unas horas, unos días. No quiero volver a comer, ya me puedo morir, me presentaron al que necesitaban presentarme. ¿Sí me hago entender? Pero no, mucho gusto. Jesús de Nazaret, sí, de afán, carpintero, sí, fue a la cruz, qué bien, y resucitó, muy bien, pero yo aquí ocupado con el asunto del día a día, de las cositas esas que no son. Pedro, cuando escribe, amados, está recordándonos que lo que tiene para entregarnos es eterno, y por eso él dice que en esta segunda carta que ha escrito, porque ya había escrito una, y en ambas despierta con exhortación nuestro limpio entendimiento. Diga conmigo, limpio entendimiento. Entendimiento limpio es que está lavado de todo pensamiento oscuro, de todo pensamiento caído, de todo pensamiento que no esté ubicado con la eternidad. El limpio entendimiento es una persona que ha recibido la nueva naturaleza del Padre en Cristo Jesús. Es una persona que haya podido solucionar esa distorsión que tenemos de la existencia y sabemos realmente para qué estamos acá. Hemos nacido de nuevo y tener limpio entendimiento es avanzar en el conocimiento de Dios. Dice Pedro, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento,
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Limpio entendimiento es entender que tenemos 66 libros en los cuales Dios ha expresado su pensamiento y anhela que nosotros entremos en su sabiduría. Muchos creyentes decimos, a mí Dios no me habla. Y ahondando un poco en la conversación, porque la aseveración es muy seria, a mí Dios no me habla, se da uno cuenta que es que no le habla porque Dios no le ha dicho de qué raza compra o no el perrito, de qué marca compra o no los tenis, con quién se debe o no se debe casar, con quién se debe o no se debe juntar. Esa situación es es como sintetizar mucho el Dios no me habla a mí. Resulta que Dios ya le habló a la humanidad. Dios habla por toneladas, digámoslo así. Dios le habla a la humanidad, le habla a la existencia del hombre y le dice qué es lo que hay en su mente, en su pensamiento. Por eso para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, es más, tú y yo no tenemos la edad. Sí tenemos una edad biológica, el uno tendrá 10, el otro tendrá 15, el otro tendrá 50, 60, 70, pero tú debes añadirle a esos años que tienes los 6,000 años de historia que Dios tiene con la humanidad. Es decir, tú cuando puedes tener un limpio entendimiento y haber avanzado en lo que los santos profetas dijeron porque está en tu Biblia, puedes añadirle a tu sabiduría toda la sabiduría que Dios le da a Salomón. Tú realmente tienes 6,000 más los años que tienes, 6,055 en mi caso. Entonces, están hablando con una persona que tiene un cuerpo de 55 años, pero tiene una mente renovada de 6,000 años de entendimiento que Dios le ha dado a la humanidad para que se puedan relacionar con Él. Lo mismo puedes hacer tú. Entonces, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces Pedro une la sabiduría de todo el Antiguo Testamento a lo que los apóstoles, llamados por el Señor Jesucristo, vinieron a recibir. Recuerden que el Señor Jesús los escogió para que fueran a predicar el Evangelio. Y entonces dice, sabiendo primero esto, voy de afán porque esto ya lo vimos y anhelamos hoy por fin terminar nuestra carta, que en los postreros días, diga conmigo, postreros días. O sea, si hace 2000 años los días eran postreros y esperaban ellos el retorno del Señor, ¿cuánto más ahora que han pasado 2000? Nosotros estamos más cerca del hecho glorioso cierto del retorno del Señor que lo que estuvieron ellos debido al tiempo que ha pasado. Es posible que nosotros no sepamos la fecha, pero indudablemente sí sabemos que el evento es cierto. Y cada generación de creyentes serios que realmente han dedicado su vida a tener relación con Dios, estos creyentes serios están preparados para que el Señor venga, y al Señor venir habrá, en el momento en que Él regrese, dos clases de personas: las que lo están esperando y las que no lo están esperando. Entre los creyentes despistados que al Señor no están esperando, y eso lo puedes saber, tú lo sabes si lo estás esperando o no. Pero hay otros peores, y es que no creen en Dios y además se convierten en burladores y empiezan a enseñar errores acerca de este evento. Dice entonces Pedro que en los postreros días vendrán burladores, andando, dice la Escritura, según sus propias concupiscencias, caminando no conforme a la palabra de Dios que Dios ha dado. 66 libros es hablar demasiado, creo yo. Entonces, nosotros ya no podemos decir que Dios nos habla, porque fuera de eso nos lo dejó escrito. Lo que tenemos es que desatrasarnos, y para desatrasarnos hay que sacar tiempo, como el tiempo que tú y yo hemos sacado estos últimos años para leer juntos la palabra de Dios, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios pensamientos. Y mira lo que dicen. Estas personas andan diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está el cumplimiento de que el Señor retorna? Y se arman de argumentos, porque desde el día en que los padres durmieron, entiéndase, y murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque aseverar eso es ignorar voluntariamente que Dios
ha actuado en la raza humana y ha tenido intervenciones en la raza humana, y Él sí se ha relacionado con ellos. Estos ignorantes, a propósito, aseveran cosas que son falacias, no son cosas reales. Entonces Él nos recuerda y dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Dios es el creador. Los cielos y la tierra que ahora hay, los creó Dios. Por lo tanto, no me venga a decir que desde el tiempo de los padres y de los patriarcas las cosas no han cambiado. Han cambiado y Dios ha hecho presencia en la existencia humana. Y lo viene a decir de esta manera: no solamente creó la tierra, cuando uno lee atentamente Génesis 1 y 2, se da cuenta que Dios separó las aguas de la tierra. Por eso Pedro dice que la tierra que ahora vemos proviene del agua y por el agua subsiste. Vaya a ver si no, todo tiene que ver con el agua. Entonces, cuando Dios tuvo que traer un juicio en Génesis 6, dice Pedro: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Las aguas entraron a través de la lluvia, a través de las inundaciones, y recuerden lo que ocurrió con la situación de Noé. Entonces Él da un salto grande porque Él quiere hablarnos del retorno, no de las cosas que se supone que ya como creyentes sabemos. Diga conmigo: se supone, pues lo que va a decir, se supone que como creyente sé. Hay cosas que el Espíritu Santo nos dice: ustedes como creyentes deben saber esto. Si alguien se acerca a preguntarles de dónde salió el cielo y la tierra, tú deberías decirles: según la palabra de Dios, Dios las creó. Ay, es que me da pena decir eso. Pues a nosotros ya no nos debe dar pena por esas cosas. Es que hay personas que ya andan hablando y diciendo suficientes tonterías y enredando a la gente desde hace mucho tiempo, como para que nosotros, que tenemos la verdad sencilla en la palabra de Dios, no se las entreguemos. Haya ellos la posición que tomen frente a esta situación. Entonces dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la palabra de Dios. Y mira lo que empieza a aseverar Pedro: guardados para el fuego en el día del ¿qué? Diga conmigo: hay un día de juicio. Es decir, Dios cuadrará cuentas con la humanidad y hay un día señalado para eso. Con nosotros ya no tiene que cuadrar cuentas. El creyente que anda temiéndole al retorno del Señor o a morirse porque no sabe para dónde se va, nos muestra la inmadurez o la ignorancia a la que él mismo o ella misma se ha sometido al negarse la bendición de tener en su haber la lectura juiciosa de la palabra, que le da la información y la formación de lo que realmente ocurre cuando el Señor retorne, cuando Él se muera. Hay creyentes navegando en el mar de la ignorancia porque a ellos mismos al mar de la ignorancia se han sometido. Y si a eso le sumamos, como lo va a hablar Pedro, de que hay una cantidad de predicadores, entre comillas, que ayudan a que esa ignorancia crezca entre los creyentes, al hablarles más de añadiduras que del reino de Dios y su justicia, estamos llevados entonces, porque sería un ciego guiando a otros ciegos y nos iremos al mismo hueco de la ignorancia. Pedro dice que con respecto a ese día del juicio, esos cielos y esa tierra que ahora conocemos están guardados para el fuego en el día de ese juicio. Cuando usted lee detenidamente el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, los hombres ricos, pobres, inteligentes, con inteligencia mediana, van a estar tratando de esconderse detrás de las montañas y debajo de las rocas, porque dice que hay un día que se llama el día de la ira del Cordero. Es este mismo, en el cual Dios cuadrará cuentas con la humanidad que en esa generación que Él viene no ha creído en Él. Y no solamente va a cuadrar con los que estén vivos, sino que va a cuadrar con todos los que durante todas las generaciones hayan muerto sin creer. Pero también va a levantar de entre los muertos a todos aquellos que durante todas las generaciones han creído en Él, porque Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de ¿qué? De muertos. Mire qué interesante esto: guardados para el fuego en el día del juicio.
y de la perdición de los hombres impíos. Ese día del juicio se perderá la gente, entiendas acá humanidad, que es impía, que no tiene piedad. Ah, pero yo tengo un conocido, una conocida que es muy creyente. ¿Y en qué cree? No, cree en todo menos en el Señor Jesús. Pero es una persona muy espiritual. Es una persona maravillosa, inclusive ella también lee las cartas. Sí, leerá el tarot, leerá todas estas cosas, pero no lee la carta de Pedro, no lee la carta de Juan, no lee la carta de Santiago, no lee la carta de Filemón, no lee la carta a Tito, no lee Génesis. Entonces, el problema no es que no lea las cartas, sino que no lee las que debe leer, las que lo sacan a uno de la ignorancia y de la perdición eterna. ¿Están conmigo, mis amigos? Entonces el libro me cuenta, Pedro, que el día que el Señor se manifieste, las personas impías se perderán. Mas, dice Pedro, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un ¿qué? Como un día. Porque recuerden que comenzó este capítulo diciendo que hay gente que dice, ¿dónde está pues el cumplimiento de su advenimiento? Si desde que los padres durmieron están diciendo que viene y el Señor que no viene. Entonces estas personas que no tienen acomodada la mente a como piensa el Señor, ignoran voluntariamente que el Señor no es que se le retardó la promesa, lo dejó el bus del retorno, no tenía pasaje de regreso, o se le olvidó que anda muy ocupado. No, dice Pedro, porque Pedro conoce el corazón de Dios. Diga conmigo, conociendo la mente de Dios. Diga eso. Cuando yo conozco la mente de Dios, sé que Dios no está haciéndole jugadas a la humanidad para burlarse de ella. Dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y me dice la verdadera razón de por qué el Señor no ha retornado. Además recuerden que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, según algunos tienen por tardanza su retorno, no, los que conocemos de Dios sabemos que por el contrario Dios es paciente para con la humanidad. ¿Qué es lo que quiere Dios con la humanidad? Pase generación tras generación. Ya Él me aclaró que para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Por lo tanto, Dios ya no se mueve en el tiempo que nosotros manejamos del relojito que tenemos ahí en la muñeca o en la pared o en el celular, sino que es paciente para con nosotros. A ver, ¿paciente para qué? Puede preguntarse alguno. Y dice, porque Dios no quiere que la gente perezca. Realmente jamás Dios ha querido que la gente se pierda. Pablo dice en Timoteo que la voluntad de Dios es que toda la humanidad se salve. Pero resulta que hay una condición grande para eso, y es que para poderse salvar uno de todo esto, y además para la eternidad, debe creer ¿en quién? En Cristo Jesús. Malvado fuera Dios si no hubiese enviado a Cristo Jesús, que es Dios, para que hiciera un testimonio allá en la cruz del Calvario hace 2000 años en favor de la humanidad. Por el contrario, Dios no quiere que ninguno perezca y por eso envió a su Hijo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Pues que todos se arrepientan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces habrá gente que se levante y diga, pero yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no he hecho nada. Nos muestra entonces la falta de formación bíblica con la lectura juiciosa que tiene. Pero la cosa avanza y Pedro dice, y aquí es donde quiero comenzar hoy, el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. No me voy a detener ahí porque fuimos a las cartas que Pablo también escribió acerca del mismo tema y vimos lo que habló Pablo en Tesalonicenses, capítulo 5 en su primera carta y capítulo 2 en su segunda carta. Está a disposición de todos nosotros. Alejandra, Álvaro, colocan esto en YouTube para que si usted no pudo venir o está viajando, las pueda escuchar. Y analizamos hasta donde Dios nos ha permitido ver lo que el Señor dice a través de Pablo acerca del mismo evento. Es más, fuimos a la carta de Santiago y en el capítulo 5 Santiago también nos habla del retorno del Señor, pero debes sacarle tiempo. Si tú no le sacas tiempo, nadie lo puede hacer por ti. Nadie lo puede hacer por ti, pero Dios nos ha dejado este testimonio. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué pasará ese día? Claro,
no solamente Pablo se refiere, Juan el apóstol también se refiere a este gran día en Apocalipsis. Lea Apocalipsis, es el libro más amoroso que puede existir de parte de Dios para la humanidad, porque le muestra los hechos que ocurrirán en el momento del regreso del Señor. Lo que te quiero decir es que el Señor viene porque viene. Llega porque llega. Estés tú muerto o estés vivo, ese día que llega, el Señor llega. Entonces, con su regreso se dará paso a lo definitivo. Ya no estaremos en esta insaciable sociedad de consumo, que no solamente es de consumo, sino que te consume el tiempo, te agota las fuerzas, te drena la existencia, y como si fuera poco, por estar tan ocupados en lo que no es eterno, perdemos la eternidad. Esto es muy serio. Y así como terminamos el año hablando de esto, lo comenzamos hablando de esto porque el asunto para los creyentes sigue siendo el mismo: el retorno del Señor. Sé que la primera venida del Señor, cuando Él fue a la cruz del Calvario, fue asesinado, derramó su sangre preciosa, resucitó al tercer día, nos justificó delante del Padre, es muy importante, es tan importante que por ahí entra uno, pero eso no es todo lo que Dios tenía para enseñarnos. Dios no solamente tenía para enseñarnos la primera venida del Señor acá a la tierra. La madurez me lleva a entender que el énfasis de nosotros los creyentes, los que tenemos en la palabra de Dios, los que tenemos la revelación del Padre, ahora es, sí, que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, 1 Corintios capítulo 11, para que todo aquel que en Él crea, como nosotros creímos, sea salvo y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, ese capítulo está bien, es vigente, claro, hasta que Él venga. Pero ahora a nosotros nos corresponde no solamente evangelizar, que es a veces la ruedita donde nos mantenemos compartiéndole a otros, que jamás debemos dejarlo de hacer, porque para eso estamos, sino también anunciar el retorno del Señor. El retorno del Señor. Un creyente maduro, una creyente madura debe estar constantemente anunciándole a la gente esto que no sabe. La gente no sabe esto, y está ya bien mal que uno se pierda por no creer en el Señor, pero peor aún si se pierde porque nadie le habló del Señor y de su segundo retorno, de su segunda venida, perdón. Entonces dice la Escritura: pero el día del Señor vendrá como ladrón. ¿En qué? En la noche. Cuando usted le van a atracar, le avisan. Pregunto, cuando usted le van a atracar, le avisan. No le avisan. El Señor tampoco avisará cuando venga, pero sí avisó que viene. Él no dice cuándo va a venir, pero sí avisó que viene. Entonces, si yo estoy apercibido, como lo vimos en la segunda carta a los tesalonicenses que escribió Pablo, vaya allá, refiérase a lo que ya hablamos. Entonces se dará el paso a lo definitivo. ¿Y qué ocurrirá con este día? ¿Qué ocurrirá con la tierra? ¿Qué ocurrirá con el agua? ¿Qué ocurrirá con el mar? La Escritura me dice, y yo asevero que es cierto, porque es que lo que ya pasó también fue cierto. Así como el primer cuadro de cuentas con la humanidad fue por el agua, que hubo el diluvio, es real. Lo pueden comprobar inclusive los incrédulos, porque por métodos científicos se puede determinar lo del diluvio. Ya, no es solamente decir, es que hubo un diluvio. No, es que se sabe por todas esas pruebas que ellos le hacen a las capas de la tierra, etcétera, etcétera, que existió. Por allá hay una arca varada en el monte Ararat que atestigua que realmente lo de Noé fue cierto. Entonces, este día del retorno del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y si eso que ocurrió en la época de Noé ocurrió, esto también ocurre, porque ahora por mi fe y por conocimiento de Dios, la fe es no dudar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren qué interesante esto. Así como Noé por fe empezó a construir un arca que Dios le mandó a construir, porque iba a venir un diluvio, y 100 años estuvo construyendo el arca. Nunca había existido un diluvio sobre la tierra, jamás había llovido en esas cantidades, pero Noé creyó y se constituyó en una persona que le estaba anunciando a los de su generación que el diluvio vendría. Así usted y yo, ahora por la promesa de Dios, estamos esperando el retorno del Señor, porque ya vino por primera vez, vendrá por segunda vez, y eso es lo que nosotros estamos preparando, digámoslo así, el arca de la salvación, en donde las personas que entran por la puerta estrecha llamada Cristo Jesús son las que van a estar
en esa arca de la salvación, digámoslo así, que en el retorno del Señor, que es real, que es verídico, se manifestará a su plenitud. Entonces, cuando Noé terminó de construir el arca, el Señor le dijo: Señor, ya puse la última puntilla. No sé si había puntilla en la época, pero puso el último palo, pues. Y el Señor dijo: listo. Y en el momento en que Dios lo determinó, vino el diluvio. De la misma manera, cuando se predique el evangelio del reino a toda la humanidad, no significa, escuche bien, que toda la humanidad va a creer, pero cuando nosotros hayamos publicado el evangelio del reino, cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, Romanos 11:25, entonces Dios se manifestará a su pueblo y vendrá la predicación para los judíos que tuvieron que endurecer su corazón para que nosotros pudiéramos entrar, ya que al ellos rechazarlo, el Señor se vino para donde nosotros. En ese momento es que ocurrirán todas estas cosas. Pero ¿cómo he de anunciarle al mundo algo en lo cual yo no creo? O sea, si yo soy un creyente que no habla del retorno del Señor porque le da pena, más bien yo pensaría es porque no crees. Porque si yo veo que el diluvio viene, el agua está allá, viene ya sobre las montañas y la gente le está dando la espalda a la montaña, y yo soy el que estoy viendo, les empiezo a avisar: hey, pero volteen por lo menos. Lo mismo ocurre con esto del retorno del Señor. ¿Están aquí mis hermanos? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué pasará ese día? Dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Es decir, los cielos serán cambiados y será sonoro, grande estruendo. Si usted se enoja porque el vecino le pone la música en esta época a todo taco, este estruendo lo dejará completamente sordo. El evento es real. Para el conmoverse de lo existente, de la naturaleza misma, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Y qué más ocurre? Dice Pedro: y los elementos ardiendo serán ¿qué? Desechos. Así como el primer juicio sobre la tierra fue con agua, el segundo será ¿con qué? Con fuego. Diga conmigo: ardiendo. Ahí vuelve otra vez el creyente: ay, pero qué miedo. Hermano, que usted no le tiene que temer a eso. El asunto es el cuadro de cuentas de Dios con la humanidad que no creyó. Ya deje de anhelar tanto que haya rapto. Haya rapto, no, usted no tiene que tener miedo. Porque muchos de nosotros, hablábamos la vez pasada, anhelamos que haya rapto es para que no nos pasen todas estas cosas. No es porque queramos que el Señor venga, sino para no quemarnos. ¿Sí me hago entender? Hay un anhelo de escapar del sufrimiento, que queremos que haya rapto, no porque el Señor va a venir, sino para yo no sufrir. ¡Qué egoísmo! ¡Qué egoísmo tan tenaz! Pero Pablo y Pedro me dicen: y los elementos ardiendo serán ¿qué? ¿Serán qué? Desechos. Escuche: el fuego consumirá todo lo temporal. Hablaba con mis hijas y les decía en estos días, o una de ellas decía: ¿sabes? Cuando uno lee atentamente Apocalipsis, no una vez, ni 2 veces, ni 3 veces, ni 4 veces, ni 5 veces, sino muchas veces, se puede dar cuenta que al final termina diciendo: el que le agregue algo a este libro tendrá una sanción. Pero también dice: y el que le quite algo a este libro tendrá ¿qué? La misma sanción. Entonces me puse a pensar de esta manera: pues es tan pecado agregarle como quitarle. Igual de pecado es no hablar de ese libro. ¿Con cuántas enseñanzas serias que realmente sean asequibles a una mente renovada nos encontramos nosotros de Apocalipsis? ¿Con qué agilidad llegas tú? Tú vas muy bien, listo, pastor, le va a hacer caso. Le voy a hacer caso porque ya me di cuenta que no es usted, sino que el Espíritu Santo fue el que le dijo que los de esta congregación local deberíamos leernos siquiera 9 capítulos diarios, pues. Sí, para desatrasarnos del Nuevo Testamento y poderlo leer siquiera una vez al mes. Pero le voy a confesar algo, y ustedes lo pueden. Uno empieza muy bien, juicioso. Ya pasó esa barrera de qué pereza, a mí me da sueño, tengo mucho trabajo, me da hambre cuando empiezo a leer, entonces pues no me quiero engordar y por eso no leo. Imagínate. Y empieza usted. Listo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón,
Hebreos, muy bien, ¿cierto? Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, y empieza el frenón que uno pega es porque es que empezó Apocalipsis, hermanos, qué susto, empezó Apocalipsis. Entonces lo tomo para mí. Es pecado agregarle a lo que dice la profecía de ese libro. Es pecado quitarle a lo que dice la profecía de Apocalipsis. Pero también es pecado no hablar de él. ¿Cuántos le hemos negado a la congregación Apocalipsis porque nos hicieron creer que era una cosa muy enredada, que había que leer como 50 enciclopedias antes de entrar ahí? Y cuando se da uno cuenta que realmente no es así. Y todo esto que Pedro dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, todo se narra ahí, en Apocalipsis. Y yo lo puedo ver como el hijo que está con el papá, fortachón, grande, protector, pasando por un lugar peligroso, pero él sabe que el papá lo va a defender. Cuando entro a Apocalipsis, entro con la fe de un niño que va con un buen papá que lo va a proteger de todos esos malhechores que están ahí actuando con la bestia, con el falso profeta, el mismo Satanás, todas esas cosas terribles con lo de la marca, y sé que voy a pasar tranquilo imagínate, si me da miedo en la lectura, ¿cómo será si nos toca la vuelta? O sea, si yo soy un creyente que en la actualidad digo, ay no, es que Apocalipsis, pastor, eso es como, no, imagínese, ahí dice que hay unas cosas como langostas que lo muerden a uno con unas ponzoñas. Pero hermana, ¿quién le dijo a usted que usted iba a estar ahí? ¿Me estoy haciendo entender? Y nos negamos eso, le negamos eso a la mujer que amas. Tú que dices amar tanto a tu mujer y no le has hablado de Apocalipsis nunca, porque a ti mismo te da miedo, llega solo hasta Judas y frenas ahí. Hermano, usted que quiere tanto a sus hijos y a sus hijas y dice que da la vida por ellos, usted que se ha sacado el pan de la boca, que se ha sacado el alimento, que ha dejado de hacer paseos por poderles pagarle la matrícula, todas esas cosas, usted no le ha hablado de Apocalipsis a sus hijos, les está negando la vida eterna. Mira de lado y dígale, ay. Sí, porque es que nos desvivimos por hablar como hablan los del mundo. Yo lo he dado todo por mis hijos. Está hablando de que de un viajecito, 2 o de todos. Está hablando de un par de zapatos que no se compró. Está hablando de que trasnochaba mirando por la ventana cuando el hijo llegaba porque no sabía dónde estaba. Está mirando de eso. El mundo habla así, ¿cierto? Pero estamos hablando acá, es que tenemos la ventana abierta hacia la eternidad y nosotros podemos, ay no, es que el niño está muy chiquito, es que el niño esté chiquito no, el Señor viene, el niño chiquito no. Hay que hablarle, dígale de lado, hay que hablarle. Entonces ya deje de hablar de los vecinos en la mesa del comedor y empieza a hablar de Apocalipsis. Dice, y los elementos ardiendo serán ¿qué? Aló, ¿serán qué? Ayúdenme. Desechos. Si no me ayudan vuelvo a empezar. Y los elementos ardiendo serán ¿qué? Desechos. ¿Y qué va a pasar? Dice, y la tierra y las obras que en allá hay serán ¿qué? Quemadas. Todo será quemado. Todo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ante estos eventos tan evidentes como su regreso, ese juicio, la destrucción de lo temporal, el establecimiento del eterno, entonces ahora Pedro sí le habla a los creyentes. No le puede hablar a los impíos porque los impíos ya tienen su cita con Dios para destrucción, pero los creyentes dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de qué? De vivir. Entonces aquí aparece la necesidad de vivir una vida santa, no una vida santurrona. Una vida santa es que a mí me han dicho que el viaje está listo, que mantenga todo empacado porque salgo en cualquier momento, que si me descuido pierdo el tren, el avión, el bus, el burro, pierdo la manera de irme. Entonces yo vivo pendiente. Si alguien a mí viene a invitarme a algo y yo estoy pendiente de ese viaje, yo digo, no, tengo que estar atento porque en cualquier momento es el llamado, suena el din y tengo que irme. Entonces, el vivir una vida santa no es una vida llena de temores, sino que cuando Pablo nos hablaba en la carta a los tesalonicenses, en la segunda carta, en el capítulo 2, de nuestra reunión con Él. Es que mire, no solamente el Señor viene, sino que viene para reunirse con nosotros. Es que tenemos una reunión con Dios. Y no es una reunión con Dios
para saber si me va a condenar o no, porque yo ya sé que en la cruz del Calvario Él pagó por mí y por lo que yo hacía, y me ha dado una nueva naturaleza. Entonces yo también debo anhelar mi reunión con Él. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Por qué? Porque Pedro continúa diciendo, esperando y apresurándonos, ¿para qué? Para la venida del día de ¿quién? De Dios. Eso me muestra cuánto anhelo su retorno. Cuando yo en mi vida cristiana voy cuadrando cosas que sé que a Dios no le agradan, no porque le tenga miedo, sino porque lo quiero amar como Él me ama a mí. Y además esas cosas me ponen un sobrepeso, un equipaje que no me deja avanzar para anhelar el retorno del Señor. Entonces, esto de la venida del Señor es una constante en aquellos que tienen mente renovada y pura. Todo aquel que renueva su mente más anhela la venida del Señor, porque más se da cuenta de la podredumbre en la que estaba metido o metida, en la que estaba inmerso o inmersa, y en la que sigue la humanidad que no cree en Dios. Porque usted y yo salimos ahora de acá y no vamos a encontrar sino problemas y situaciones difíciles en la vida de los seres humanos que no creen en Dios. ¿Están aquí mis amigos? No me diga que usted saliendo de acá ahora para abajo encuentra, si le toca bajar por la 10, usted ve a todos esos muchachos entrando como antes entraba, espero, sí, realmente a vender sus cuerpos al licor, a vender sus cuerpos al vicio, a vender sus cuerpos a la perdición, porque realmente no tienen conciencia de lo que tú y yo ahora sí tenemos. Entonces yo no lo hago porque me vaya a condenar si no hago eso, sino porque me doy cuenta que eso es ya, ¿cómo es que decir? Eso es mañé para uno, eso no es. Pues no me sale yo siendo un hijo, una hija de Dios, estando en esa situación. Imagínate si ustedes encuentran al pastor todo trabado de aquí para abajo diciéndole, es que así es que me llega la revelación. Sí, o bien borracho. Hágame de cuenta, para que un creyente borracho, muy feo, uno botando ahí la tapa, la comidita que Dios le dio, botándola así. ¿Me estoy haciendo entender? No sale. Entonces no es que me guarde por temor a Dios, sino por amor. Diga conmigo, por amor a Dios. Dígalo fuerte, por amor a Dios. Y póngalo con cigarrillo, póngalo con lo que usted quiera, con cualquier obra de la carne. No estoy siendo específico. Coge ejemplos ahí de los cabellos. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. ¿Y qué pasará en esa venida? Dice, en el cual los cielos, diga conmigo, los cielos. O sea, estas señales de las que les estoy hablando son seguras, porque están en la palabra. Yo no estoy sacando esto del libro de Coquito, esto está en la palabra. Lo que estamos viendo acá es la palabra. ¿Y qué va a pasar con esos cielos? Dice que se encenderán, van a arder. Esos mismos cielos serán deshechos, van a desaparecer. Y los elementos, las cosas que componen lo que vemos. Hay una película, ¿cómo se llaman los 5 elementos? Perdón, son 4. Tierra, mar, aire y ¿qué otro? Y fuego. Hasta el mismo fuego va a quemar. Y los elementos, o sea, las cosas que componen lo que vemos. Hace muchos años, cuando leía libros que no eran la Biblia, pero había uno muy bueno que se llamaba El discípulo se hace, no nace. El que escribe ese libro es ingeniero. Él ya está en la presencia del Señor y se dedicaba a construir y a levantar edificios. Cuando él llega a esta parte como creyente de las Sagradas Escrituras, segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 10 en adelante, se dio cuenta de que todos los edificios que él había construido, porque no eran poquitos, pues él no estaba construyendo 2 o 3 casas, eran cosas grandes y enormes. Dijo, ¿cómo? Que a todo esto que yo le he dedicado, porque esa gente sí trabaja. Esa gente que construye eso se levanta pensando en adobes, se acuesta pensando en adobes, y son muy responsables porque las cosas tienen que quedar bien para que no les caigan. Y él llega y dice, todo lo que yo he estado trabajando en mi vida va a ser deshecho y quemado. Ponlo tú con tu profesión, con tu arte, con lo que estás estudiando, con lo que te has preparado. Dice, y los elementos, las cosas que componen lo que vemos, siendo quemados, porque van a arder, dice, se fundirán, se derriten, van a desaparecer. Pero ahí es donde termina la cosa para la gente que no conoce de Dios. Los que tenemos la edad que tenemos, más la sabiduría que hemos acumulado por la lectura juiciosa de la palabra de Dios, es que ¿qué es lo que a mí me abroga
el sentido de leer juiciosamente las Escrituras, que cuando yo esté leyendo Isaías, la sabiduría que Dios le dio a Isaías me va a ser incorporada. La sabiduría que Dios le da a Jeremías me va a ser incorporada. La sabiduría que Dios... La gente dice, ay no, pero es que ¿quién va a ser como el apóstol Pablo? Nada, échele para adelante. Pablo tampoco puede ser como usted. Pero cuando usted lee todas las cartas de Pablo, la sabiduría que Dios le ha dado a Pablo le es incorporada. Ay, ¿quién tan sabio como Salomón? Hombre, cuando usted lee Proverbios, cuando usted lee Eclesiastés, cuando usted lee las Escrituras, todo eso le va a ser abrogado como sabiduría. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros, los que sí hemos creído? La Escritura dice, pero nosotros, diga conmigo, yo. Sí, por favor hágalo por fe, por lo menos diga yo. ¿Qué esperamos nosotros en ese día? Los hijos y las hijas de Dios, según sus promesas, porque Dios no ha dejado nada oculto, todo está en la Escritura, porque Dios en su palabra lo ha dicho. Nosotros, una vez esos cielos sean quemados, esos elementos sean deshechos, según sus promesas, tendremos cielos nuevos y tierra ¿qué? Nueva. Ahorita hablaba con Álvaro. ¿Por qué cuando el Señor, nuestro Dios, el Padre, venga y la nueva Jerusalén se establezca, Apocalipsis, todo tiene que quemarse y todo tiene que desaparecer? Hombre, porque es Dios el Padre pasándose a vivir a la tierra. Y nada inmundo o corrupto o dañado por la caída puede siquiera dejarse tocar por los pies de Dios. Por eso todo esto tiene que desaparecer. Y entonces, así como usted y yo somos nuevas criaturas y hemos sido hechos nuevos para Dios, esos cielos nuevos y esa tierra nueva, nosotros también estaremos ahí. Es más, este cuerpo a nosotros no nos sirve para esa existencia. Por eso Dios a nosotros nos tiene un cuerpo nuevo, hecho para eso. Cuando una persona fallece, cuando una persona se muere, hasta el cuerpo lo deja, porque para ese siguiente escenario, este cuerpo no sirve para eso. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Sí, para que ya dejemos esos cuentos fúnebres y terribles, lúgubres, que hay gente, he hablado con algunos, yo mismo, ¿cómo era cuando no me muera? Sí, porque uno se pone a imaginar, ¿o no? Hay gente que no habla de la muerte porque le da miedo. Yo tengo varios pececitos así. Y ya les dije, vea, ustedes pueden evadir el tema, pero no le he dicho, porque se mueren. La gente puede evadir el tema de la muerte. Hablemos de otra cosa, ¿ha visto, señores? Hablemos de otra cosa. Evada el tema, pero el hecho no lo va a evadir. Entonces, cuando uno realmente empieza a pensar, ay no, ¿y cómo será que me metan al cajón? Y donde me metan viva. No, pero ¿cómo será ese proceso? Porque uno se empieza, claro, esta carne se empieza a descomponer y empieza, ¿cómo será que de uno mismo salen gusanos? Y que uno mismo se come. Y uno se imagina ahí, hermano, deje de pensar bobadas, eso no es así. La Escritura me dice que es como cambiarme un par de zapatos, ya, este cuerpo ya lo dejé. ¿Cómo será este escenario para el que vamos que ni este cuerpo me sirve para eso? Dios me tiene preparado otro. Aló. Ay, no me hable de eso, pastor. Sí, se los tengo que hablar. Cielos nuevos y tierra nueva. Y establece lo nuevo. ¿Y qué pasa en esos cielos y esa tierra nueva? En los cuales mora ¿quién? ¿O qué mejor? ¿Qué mora? La justicia. Porque es que el escenario para el que vamos ya no habrá que darle mordida a nadie, ya no habrá que escondérsela a nadie, porque la justicia de Dios, que es justo, viene con él y se establece. Seremos libres de todo lo caído, de todo. Esto es hermoso, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, Pedro vuelve y me recuerda que esto es una carta de amor a oh agapados, estando en espera de estas cosas, expectantes. Cuando Pedro dice en espera de estas cosas, es que el creyente anda con un ojo en el muro, como dice el libro de Nehemías, y con otro ojo mirando las señales de las cuales ya hablamos, que se dan antes del retorno del Señor, por si eso le toca en su generación. Pero así no le toca en su generación, el creyente apresto vive en una vida de santidad, como si el Señor fuera a venir, porque así le toque entre los muertos, será resucitado para este espectacular día del retorno del Señor. Es que si nosotros nos estamos reuniendo solo para manejarnos bien, para dejar de robar, para dejar de fumar, para dejar de beber, para dejar de hacer esas cosas que son las obras de la carne, pues eso es también en un grupo que no sea de creyentes y de buena gente se hace.
Nosotros nos estamos guardando es para esto. Yo me estoy guardando es para esto. O sea, yo no exaspero a mis hijos con mis manías y mis, ¿cómo se llama eso? Lo que los papás tienen. Mañas. Gracias. Y los exaspero, pero tampoco soy un hijo que exaspero a mis padres porque son mis padres, o dejo de exasperarlos porque... No. Yo soy un buen padre o soy un buen hijo porque estoy honrando a Dios con eso. Sea el papá malo o el hijo malo, el asunto es que yo debo ser un buen padre y un buen hijo si realmente soy una persona de Dios. Entonces, esperando estas cosas, procuro con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo debe hallarme el Señor en su retorno? O como si la muerte me llega en este momento, el Señor me debe hallar. Yo debo ser una persona responsable de lo que Dios en Cristo Jesús me ha entregado. Y me dice que me debe hallar sin mancha e irreprensible. Nuevamente, es la vida santa en el Espíritu. Nosotros ya no estamos aquí hablando de gente con aureola y que levita. No, estamos hablando de gente que conscientemente vive según Pablo en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y según Pedro, el fruto del Espíritu es fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Las de Santiago no me las sé, pero ya acá me las sé. Sin mancha e irreprensibles. Eso no es una vida santurrona, es una vida apartado para Dios. ¿Y por qué estás cuando su compañero de universidad le diga, pero usted por qué? Porque estoy esperando el retorno del Señor. Cuando sus compañeros de trabajo le digan, ¿y usted por qué no se roba los clips? Como nosotros, en la casa tenemos todos los vasitos de allá, ¿cierto? Sí, porque estoy esperando el retorno del Señor. ¿Y usted por qué es diligente en su trabajo en vez de robarse las horas como las robamos todos? Porque estoy esperando el retorno del Señor. Muy distinto. A alguno le parará bolas, créame. Puede que 100 se burlen, pero de 100 que uno diga, venga, ¿y cómo es eso del retorno? Dígame a ver. Sin mancha e irreprensible. Además es una vida en paz. ¿Por qué? Porque cuando realmente la plenitud de Dios habita en mí y yo habito en la plenitud de Dios, pase lo que pase, venga hacia abajo lo que se venga, sé que Dios tiene el control y entiendo y tengo por entendido que la paciencia de mi Señor es para salvación, no es que se esté demorando. Algunas personas dicen, ay, ¿por qué no me he muerto todavía? Ya entendí todo, soy una mujer, soy un hombre del reino, llévame ya, Señor. No, es que somos testimonio para otros, para que a otros se les pegue esto. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. No es que el Señor se esté demorando, es que es paciente. Y yo estoy en esta generación para esperarlo y para predicarlo dentro de mi generación, venga o no venga en esta generación. Me corresponde vivir como si fuera a llegar en esta generación, o si me muero, debo presentarme también sin mancha delante de Él. Y Pedro hace algo extraordinario. Y dice, como también nuestro amado hermano Pablo. Hay una comunión de enseñanza y revelación apostólica en la que Pedro, miren, nosotros que juiciosamente ya leímos Gálatas, Pablo le pega una frenada a Pedro, por allá, en el capítulo 2, creo, de Gálatas, en la que le reconviene en público de una situación muy judaica que Pedro estaba practicando delante de todos. Uno podría decir, como hacen algunos hermanos hoy en día, ve, ¿y por qué no hablas con Pablo? No, es que él me ofendió, me avergonzó en público. No, es que me hizo tal cosa. Yo sé que no paran en esta congregación. ¿Han escuchado de personas que guardan rencores? Sí, han escuchado esa clase de personas. Dice, con él no me vuelvo a juntar. Pedro no. Pedro en su carta cita a Pablo y le dice que lo ama, como también nuestro ¿qué? Amado hermano Pablo. En lo que sí estaban de acuerdo ellos era que el retorno del Señor era evidente y lo reconoce, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada
porque Dios es el que a cada uno le da los dones que tiene. La revelación divina que mi Padre le ha dado a Pablo, como me la ha dado a mí, y también Él les ha escrito, porque también Pablo, como Pedro, dejó constancia de este retorno del Señor en las cartas que escribieron, y se ve que las leía. Pedro no solamente leía las de él y escribía las de él, sino que leía las de Pablo, dice, casi en todas sus epístolas. Es más, Pedro lo que acaba de hacer es incorporar las cartas de Pablo a lo que él escribe en las dos cartas de él. Entonces lo que me está diciendo es lo que ya hicimos juiciosos. Miren que estamos hablando del retorno del Señor, pero ya fuimos a las cartas de Pablo en lo que habla del retorno del Señor. Es más, avanzamos más y fuimos a las de Santiago, que habla del retorno del Señor. Y ahorita, el próximo viernes, si Dios nos da la vida y no ha venido o no nos hemos ido, vamos a empezar con el Evangelio de Juan y vamos a ver que quien más da evidencia del retorno del Señor es el mismo Señor. En su primera venida, en el Evangelio de Juan, Él es consciente de que era la primera vez que venía, pero constantemente nos está recordando que va a retornar, porque Él les dice, miren, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, fuera de eso les envío al Consolador, que es el Espíritu Santo, que también es Dios. Y además voy a prepararles unas moradas, unas viviendas, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también ¿qué? Estén, de manera que yo voy, preparo las moradas, regreso por ustedes y nos vamos juntos. Eso es lo que yo debo anhelar del retorno del Señor. Pero volvemos y decimos, estamos tan apegados a las cosas de acá, con la mente tan obnubilada, y más bien obnubilada no, embotada. El mundo es una droga que nos vende el sistema, que nos aleja realmente de lo que es, de lo eterno, casi en todas sus epístolas. Entonces incorpora todas las epístolas de Pablo y les dice, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué? Pues del retorno del Señor. Diga conmigo, el retorno del Señor. Y dice, entre las cuales, en las epístolas de Pablo, hay algunas difíciles de entender. O sea, esto no es que pasé y no entendí, no, debo dejar que el Espíritu Santo me llene de revelación. Entonces, para aquellas personas que no son juiciosas en renovar la mente, una enseñanza inclusive como estas, no entre nosotros, sino alguien que desapercibido pase, sea creyente y nunca le hayan abierto esto, porque pues, estamos dedicados a enseñar añadiduras, cómo criar bien los hijos, cómo conseguir marido, cómo conseguir mujer, cómo salir de deudas, cómo hasta aeróbicos cristianos enseñan. Pero esto se torna difícil de entender para el que no está acostumbrado a renovar el entendimiento. Se le vuelve una locura, le parece que no es cuerdo y lo evita, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y Pedro dice, las cuales los indoctos, las personas no juiciosas en la lectura constante, y los inconstantes, porque empiezan y dicen, uy, coroné el Nuevo Testamento en 4 años. Bien, pues tú menos lo leyó. ¿Vas a empezar? No, en 4 años vuelvo a empezar porque es que tengo que dedicarme a otras cosas. Hermanos, tan peligroso, ¿cierto? Tan peligroso esto. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces, para acabar de ajustar, recuerden que Pedro empezó esta carta hablando de los falsos maestros. Si a esto le sumamos que no leo, no estoy regañando, estoy animando, exhortando, lo que quieran con amor. Le añadimos que si no leo y soy inconstante, hay gente enseñando otras cosas y por yo no leer juiciosamente me trago cualquier enseñanza como si fuera de parte de Dios. Si estos falsos maestros me llevan a seguirlos y me enredan, y estos indoctos e inconstantes tuercen las enseñanzas correctas, y no solamente las de las epístolas de Pablo, sino que dice, como también las otras escrituras, las del Antiguo Testamento. Pedro, en 2 versículos, me acaba de enseñar que debo ser juicioso en la lectura del Nuevo Testamento, y ahora cuando habla de las otras escrituras está hablándome de Génesis a Malaquías. Ese debe ser mi pan diario. Y esta otra gente, si las lee, las entiende mal o las enseña en error a propósito, no solamente se pierden ellos que están enseñándolo mal, sino que me hacen perder a mí por seguirlos a ellos, por yo no asumir la responsabilidad de mi alma y de aquellos que me rodean. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Timothy, ten cuidado de ti mismo. Y le dice, y del evangelio que predicas, porque haciendo esto te salvarás tú, viviendo una vida santa, y la de aquellos que escuchan tus enseñanzas. Para su propia perdición se condenan por enseñar errores. Vuelve, dice Pedro, así que vosotros, ¿o qué? Realmente amar a la gente es enseñar esto.
Lo contrario es odiarla. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, como una mamá, como un papá, ya están advertidos. No es regaño mío, es: los profetas en las escrituras ya hablaron del retorno del Señor. Los otros apóstoles, como Pablo, están hablando del retorno del Señor. Yo, como apóstol, está diciendo Pedro, estoy hablando del retorno del Señor. Sabiéndolo de antemano, guardaos. Ahora sí me lanza a mí. Diga esto conmigo para que vayamos terminando. Diga conmigo: soy responsable de mi alma. Pedro dice: guardaos, es la responsabilidad de ustedes, porque ya se les ha enseñado todo. No sea que, arrastrado por el error de los inicuos, las enseñanzas dolosas, erradas de los inicuos, es que siguen el camino de la iniquidad, como lo hicieron los de Sodoma, como lo hizo Balaam, como lo hizo la gente perversa en los tiempos de Noé, etcétera, etcétera, como los falsos maestros. No sea que, arrastrados por el error de los inicuos, que es un error que arrastra y hace perder, como la buena enseñanza salva y me hace eterno para la vida eterna, la enseñanza de los inicuos me arrastra a la perdición, como la buena enseñanza me arrastra a la bendición. No sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Parafraseando a Pablo, que dijo en alguna parte: el que crea estar firme, ¿qué? Miren esto. Yo antes pensaba que caer era solo caer en esas obras de la carne, que son como groseras. Sí, algo así como matar a la mamá, pegarle al papá, cosas de esas por el estilo. Pero también yo debo estar firme en mi aspecto doctrinal, o sea, en lo que creo, no solamente en lo que hago, sino en lo que creo. Entonces, el que crea estar firme en lo doctrinal, mire que no vaya a caer. Entonces, a lo testimonial, que es apartarme de las obras de la carne, en los asuntos de carácter, también debo sumarle el no apartarme de la sana doctrina, que es andar firme en la doctrina correcta. El Señor Jesús lo dijo de otra manera: guardaos de la levadura de los falsos. Él le dijo: de los fariseos. Toda enseñanza trae una levadura, y esa levadura me infla, para bien o para mal. Caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice Pedro, creced en la gracia, es decir, adéntrese en el conocimiento de Dios. Creced en la gracia y en el conocimiento. Nuevamente, miren, no es cantaleta. Renovando la mente constantemente. Usted quiere cambiar de manera de vivir, tiene que cambiar de manera de pensar. Y uno dirá: ¿de qué, pastor, entonces a qué curso me meto? ¿Recuerdan cuando sufríamos de cursillitis? ¿Sí? El curso para bautismales, clases bautismales, con snorkel, cómo hacer bautismos con apnea. ¿En serio? ¿Llega eso? ¿Qué traje usar para el día del bautismo? Solo pueden bautizar aquellos que tengan cinturón negro en esto. Terrible. Ya se bautizó. Ahora venga, vamos a meterlo en los principios básicos de cristiano. 3 años. ¿Ya los hizo? Bueno, pues ahora tiene que saber algo como... Estoy hablando de eso. Me dice Pedro, que a propósito dice Hechos 4:13, que decían de él que eran hombres sin letras y del vulgo. Pedro, que me acaba de despachar en estas 2 cartas y me despertó. ¿En el conocimiento de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vuelvo al principio. Entonces llegamos: mucho gusto, Hernán, Freddy, mucho gusto, chao, hasta que nos veamos. Lo mismo, me presentan a Jesús, yo: Jesús de Nazaret, carpintero. Ahorita estoy muy ocupado, tengo que mandar unos informes. Pero si es Dios el que me acaban de presentar. Pedro es lo que me está diciendo: y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, es como para uno decir:
cáigase lo que se caiga, aquí a mí que me importa ya el resto me puedo morir, ojalá me muriera ya, me acaban de presentar al que me necesitaban presentar. Entonces el Espíritu Santo dice, no, va a seguir viviendo, pero esa vida biológica que va a tener ahora, la va a usar en lo que Pedro me está diciendo, en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Dios lo puso todo en Él. Mis hermanos, ahora que empezamos Colosenses los martes, resulta que en Él está todo. A Dios le antojó que fuera así. Y Pedro ya se tiene que despedir porque recuerde que el Señor le dijo que se iba a morir. A Él sea la gloria. ¿A quién? A Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día ¿de qué? De la eternidad. Amén. Por fin Pedro cree que nosotros entendemos el dialecto eterno y se despide de esta manera: a Él sea gloria, ahora y hasta ¿cuándo? Y hasta la eternidad. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Miren, vuelvo y les digo, ¿por qué este asunto? Leyendo juiciosamente Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, el Señor Jesús le escribe a 7 iglesias. A ver si me acuerdo. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, Pérgamo y Sardis. Pero cada una de esas mini cartitas empieza: dile al líder, al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y le dice ese líder qué estaba bien y en qué estaba fallando y qué debía corregir para poderse encontrar con él en este retorno. Yo no quiero que el día de mañana, a una lista seguramente interminable de cosas que yo debo mejorar como persona, cuando el Señor le hable al líder o a los líderes de la congregación, el tesoro, en esta época y en esta generación, además se nos sume que jamás les enseñamos o les hablamos del retorno del Señor. Y que usted se me muera en estos días y el Señor no haya venido, y usted llega allá y el Señor le diga: ¿de dónde viene? Yo: del tesoro. Bienvenido. Y que usted le diga: ¿y a dónde llegué? ¿Y quién es usted? ¿Estoy en el infierno o estoy en el cielo? Y entonces le diga: ¿de dónde es que vino? ¿De cuál congregación? Allá nunca le enseñaron qué pasaba después de la muerte. Y entonces usted le diga: no, el pastor se pasaba vendiendo libritos y casetes, CDs, invitándonos a congresos y a inmersiones de espiritualidad. O que el Señor venga y usted empiece a escuchar todos los estruendos, como dice ahí, y los cielos a quemarse, y usted diga: ¿pero qué pasó? ¿Se dañó la Matrix o qué? ¿Qué es esto? Sí, estoy perdido como Neo ahí. No, se diga: ya se dieron las cosas, nos fuimos, esto era lo que estaba esperando. ¿Sí me hago entender, amigos? Así que de parte nuestra, vea, como Pilatos, las manos lavadas de la sangre de esa enseñanza. Ahora le toca a usted seguir viviendo sin estar aprensivo de esto, sin estarlo anhelando, esperando, o métase. Le garantizo que no se decepcione. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Y hoy me recuerda que me muero o vienes, sea cual sea el evento, debo estar sin mancha para presentarme delante de ti. Y en este caso específico, libre de toda doctrina de error. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.